del centenario de Manuel Mejía Vallejo, un escritor que creo que tiene significados afectivos e intelectuales distintos para muchas generaciones en Colombia. Aquellos que ya no están, por supuesto, lo leyeron en un país que ha ido cambiando. Aquellos que lo conocieron, lo leyeron de una manera distinta a quienes, como yo, no lo conocimos y de alguna manera crecimos quizás con ideas que provenían de otros lenguajes, como por ejemplo la televisión. Manuel, quizás para la generación nacida en los años 70 o 80, es más recordado y conocido por La Casa de las Dos Palmas, pero evidentemente esta obra que presentamos hoy y que inauguramos en el Editorial Félix Parral, con 4 de sus títulos y que iremos publicando a partir de este año durante los próximos 3 años, conformada por su primera novela, La Tierra éramos nosotros, por su novela, por una de sus novelas más famosas, Aire de Tango, por la novela de la que ya hablé, La Casa de las Dos Palmas, quizás su novela más conocida, por la que recibió el premio Rómulo Gallegos en 1989, y por otra novela que creo que es espléndida, que sería señalado. Seguramente esta publicación hará que los lectores de ese hombre centenario crezcan y de alguna manera reconozcan que el tiempo en la literatura no es un tiempo unívoco, no es un tiempo de progreso, es un tiempo de lo simbólico y de todo de alguna manera vuelve y se recrea también en sus orígenes. Hoy está con nosotros Dora Ramírez, quien fue su compañera, Dora Echeverría, que fue su compañera durante mucho tiempo y quien está a mediodía hizo junto a su hija María José un hermosísimo concierto en donde cantaron las canciones que le gustaban a Manuel. El escritor William Ospina, que también ganó el premio Rómulo Gallegos, pero en 2009, y que seguramente ha sido uno de sus lectores y alguien que seguramente sí lo conoció de una manera personal distinta, y su hijo Pablo Mateo Mejía, para hacer una conversación que se me ocurría proponerles vaya entre lo afectivo, lo familiar y lo literario. Y por eso yo quiero empezar esta conversación preguntándoles a los 3 cuál es su primer recuerdo. Dora decía a mediodía en su concierto que le había cantado una canción mirándolo a los ojos, quizás ese va a ser su primer recuerdo. Pero ¿cuál es su primer recuerdo sobre Manuel? Evidentemente Mateo es su hijo. Pero William, yo quería empezar por ti, si te parece, y después ir a lo más familiar, y es cuál sería la evocación que tú harías de Manuel como hombre, como escritor, como intelectual, cuando seguramente tú estabas también recorriendo tus primeros pasos en la escritura, en el pensamiento. ¿Cuál es ese recuerdo que tú tienes de este hombre, a través de los libros o a través de los personajes? Bueno, pues yo en primer lugar tengo que agradecer que me hayan invitado a este acto, porque además de ser un acto de gratitud conmigo, con Manuel como escritor, es también la oportunidad de testimoniar el haber podido yo conocer a un ser tan maravilloso, tan extraordinario como fue Manuel Mejía Vallejo. Yo lo vi por primera vez un día en París hace mucho tiempo, pero después nos encontramos aquí en la casa del maestro Carlos Granada, a quien nos visitaba, y empezamos a tener una relación que llegó a ser muy cercana y muy delicable, porque yo descubrí, pues teníamos alguna diferencia de edad, pero descubrí que teníamos muchas afinidades, muchas pasiones comunes. La literatura era una de ellas, la música popular era otra,
y el placer de conversar y de hacer fiesta también. Y mucho de eso hicimos en todo el tiempo en que nos pudimos ver. Yo tengo la pasión que me acaba de contar Pablo Mateo, y la luz del amor por los poemas y repetir poemas que nos llevan a la memoria, y era lo que permanentemente Manuel estaba haciendo. Entonces allí también nos encontramos, y siempre recuerdo tantas veces que dijimos casi en coro poemas de Porfirio Barbacoa, quien él admiraba tanto, a quien él quería tanto, y a quien había perseguido por Centroamérica mucho antes de que Fernando Vallejo hiciera la tarea completa, pues, de rastrearnos en los menores detalles. Pero en eso también fue Manuel un precursor. Pero bueno, ya vamos a hablar aquí de muchas cosas que ver tanto con su obra como con su manera de ser. Pero lo primero que quería era dar esa gratitud por poder estar en este lugar. Logra, el recuerdo tuyo tiene que ver con esa canción de la que hablaste, a mí en mi día, o la conociste antes. ¿Cómo fue tu encuentro? El recuerdo de la canción, pues sí es uno de los primeros, pero no fue el primero. El primero, que ya en alguna parte me conté, y si hay alguno de ustedes que está aquí, espero que no se aburre con la segunda vez que lo oiga, pero la primera vez que yo vi a Manuel, mi mamá había invitado a un grupo de intelectuales y artistas a la casa, todos los conocíamos, y nos había dicho: hoy va a venir una persona, ustedes lo conocen, es muy importante. Entonces tocaron la puerta. Mi casa era una casa ubicada en todo el centro de Medellín, cuando el centro de Medellín es un lugar donde todo el mundo iba, porque ahora el centro de Medellín es fantasmagórico, ¿cierto? Era una casa vieja, de patio y de zaguán. Entonces tocaron el timbre y yo salí a abrir y vi a un señor pálido, muy bello, chiquito, yo tenía 11 años más o menos. Debido a que hacía muy poco me habían hecho una operación en que se sospechaba que era un cáncer, pero no, era una úlcera, pero estaba recuperándose de eso. Entonces yo le tiré la puerta, me dio susto, un señor de barba verde está ahí. Entonces mi mamá salió y el señor de barba verde pues era Manuel. Entonces Manuel, que siempre era muy querido con todo el mundo, porque Manuel era de una amabilidad y de una atención hacia todos. Manuel me dio ahí tan chiquito y dijo: con que un señor de barba verde, ¿sabes qué? Vos vas a ser mi novio. Y toda la vida de ahí en adelante siguió siendo mi novio. Obviamente no éramos novios sino hasta mucho tiempo después, pero ese fue mi primer. Ya vamos a hablar de ese amor, porque creo que el amor es uno de los grandes temas de la literatura de Manuel. Pero Pablo, o Mateo, que te gusta más que te digan, ¿cuál es un poco tu primer recuerdo de haber crecido ya con un Manuel más grande, digamos, un Manuel que había sido reconocido, un Manuel que ya era el escritor que todos querían, un Manuel que recibía a sus amigos allá en esa casa que se llama Sigma, que se llama todavía Sigma? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos tuyos de infancia, de ese padre que te tocó ser? A ver, yo creo que hablar de mi papá como escritor, la mayoría de la gente lo ve como una persona tan reconocida y pues, tan interesante, pues soy el nombre de la gente. Pero para nosotros era el papá. Era el sector importante que estaba en los periódicos, en los eventos, en lo que estaba publicado, en las noticias, en lo que fuera, sino que era el papá. Y a pesar de que nosotros íbamos a muchos eventos y de María, mi hermana que está por ahí, sí, la venta de bigote, ¿quién ver a mi papá ahí como era joven? Imagínense que nadie se acuerda con el bigote. María decía que ella pensaba que a todos los papás les hacían homenajes, que era lo más normal y lo más común que la gente simplemente les hiciera homenajes, y para nosotros era como un evento cotidiano, los homenajes, las reuniones y demás. Pero yo me acuerdo una vez, en el momento en que yo me di cuenta que mi papá era como diferente de los otros, que no era nada particularmente
especial, pero sí me acuerdo que fue como bien diferente. Nosotros estuvimos en un colegio, el cual es uno de los fundadores, que se estableció en el Oriente Pequeño, con pedagogía Walter, y era un colegio, como todos los colegios cuando están empezando, quebrado, necesitaba plata todo el tiempo, había que estar recogiendo, bueno, en fin. Y en uno de esos eventos hicieron como un bingo o algo así, parecía un bingo, un remate, algo así. Entonces era como un club donde había mucha gente para recoger los fondos, y entonces yo no sé quién había donado un ternero, y entonces tenían que subastar el ternero, entonces empezaron a soltar quién da 1.000 pesos por el ternero, y 2.000 y 3.000. Que está mi papá ya montado subastando un ternero, y era, de pronto todo el mundo era con una atención absoluta, y con la capacidad verbal que tenía, y haciendo chistes y contando una anécdota, y entonces el ternero se vendió por lo que se pudo haber vendido todo un año entero, y eso subía y subía y subía, y después de que lo subastaron al final, se lo compró tal y no sé cuántos millones, y después usted va a donar otra vez el ternero, y volvieron, el señor lo obligaba, entre palabras, a que donara el ternero, y lo volvieron a subastar, y subastaron 3 veces el ternero, se recogió un montón de dinero, y yo me acuerdo como chiquito con mis amigos, y éramos todos como, pues todos no, ellos decían el papá, y yo decía, pero mi papá, ¿qué está haciendo allá? Y yo dije, esto es muy especial lo que está pasando, y no era ni siquiera un asunto literario, ni demás, una cosa de esas, pues, y yo me acuerdo que en ese momento fue como mi papá tiene algo diferente a los otros papás. Entonces no es muy literaria la anécdota, pero eso es como de los primeros momentos que me acuerdo que era como una... No, y como digo, se trata de un diálogo entre lo familiar, lo íntimo y por supuesto lo literario, que es la manera en que de alguna forma la gente va a conocer a Manuel a través de sus libros, pero tenemos el privilegio de hablar con ustedes de esa intimidad. Pero digamos, quiero ir a lo literario ahora para preguntar a los tres su propia lectura, ese mundo del campo, ese mundo de los sonidos, de las formas, digamos, rurales, es un mundo que está presente como una impronta muy importante en Manuel a lo largo de toda su vida. Y en su primera novela, que publica de manera muy precoz, de hecho, La Tierra éramos nosotros, la publica a los 21 años, ya hay de alguna forma, yo creo que todo escritor, sin saberlo, está escribiendo o está pensando la obra que va a escribir, que tiene por delante, insisto, sin saberlo, incluso imaginando un mundo que va a venir. La novela creo que es del año 47, un año después se va a empezar a producir una guerra muy sangrienta a este país, y toca un tema que creo que es central, que es tener que irse del lugar de donde uno es, tener que ser desplazado del lugar de donde uno es. Me gustaría que habláramos un poco de esa novela que publicamos, por supuesto, de manera muy intencional, según lo decidimos quienes estamos aquí arriba, porque creo que es una novela que debe leerse de nuevo y que leída hoy tiene unos significados muy importantes para el país que estamos viviendo. No sé si quieres empezar, Dora. Bueno, la verdad es que yo primero tuve relación con Manuel como persona que como escritor. Tuve primero la oportunidad de tener un diálogo con alguien profundamente interesado en la literatura, profundamente memorioso y un gran conversador, y alguien que era un símbolo de la literatura. Ya en los tiempos en que yo lo conocí, era el símbolo viviente de la literatura colombiana y además de la literatura accesible, porque en esos mismos tiempos existía García Márquez, pero García Márquez casi nunca fue accesible para los lectores colombianos, de pronto lo fue un poco más para los lectores mexicanos, cubanos, pero aquí era muy difícil verlo, y entonces García Márquez por una parte para de una leyenda más que de una, ¿no? Y casi de una mitología más que de una realidad cotidiana. Mientras que Manuel, perteneciendo ya a la leyenda de la literatura, era accesible, y estuvo en esta feria muchas veces, y estuvo en tertulias con mucha gente, y era un conversador muy ameno, muy grato, que le hacía sentir a uno de todas maneras que su vida era la literatura.
pero cuando ya además entré en contacto con sus libros, descubrí algunas cosas y me gusta que estos 4 libros que se están publicando ahora, ¿no? Prácticamente los 3 de los primeros, que me parece que son muy importantes, están incluidos. Porque Manuel, además de ser un autor precoz, de verdad, como lo has dicho, escribió su primera novela a los 21 años, a los 22. Escribió esa primera novela en un tiempo de Colombia que dejó de existir casi inmediatamente. Porque yo creo que la violencia colombiana en realidad comenzó hacia 1946. Y ese libro fue publicado entonces y es más bien un registro del país que perdimos, ¿no? Del país que fue Colombia antes de que comenzara esa terrible violencia. Entonces la tierra éramos nosotros, que retrata ese país campesino y ese país rural, los pueblos, y del amor de quienes tienen que irse, pero que todavía es una tensión entre el mundo del que se procede y el mundo hacia el que se va. Retrata muy bien un momento, yo creo que él no se lo proponía, pero no podía dejar, no pudo dejar de ser el testigo de un momento de la historia del país, y que lo haya sido tan joven, que él cuán conectado estaba en su búsqueda verbal con la realidad que estaba viviendo. Mientras que el día señalado ya muestra otra cosa, ese otro país que estaban haciendo y que sigue siendo hoy el mismo país que Manuel trata en el día señalado, que es del año 64, ¿no? 63, ganó el premio Nadal, y que es un libro que recoge un montón de cosas que estaban ya en la Colombia de ese tiempo, porque es el mundo de la violencia, de una terrible violencia y de una terrible tensión, que además está rastreando los orígenes de esa violencia, las relaciones familiares, los padres, los hijos que son engendrados y abandonados, que tienen un poco de esa búsqueda, y que también es un reflejo, o es tiene un contacto muy directo con cosas que estaban pasando en la literatura del continente, con la obra de Rulfo, por ejemplo, con la obra de García Márquez, mismo. La presencia de los gallos en el día señalado y la presencia de los gallos en el coronel no tiene quien describa, y hace sentir a uno que esos gallos, más que una costumbre, por supuesto, de la vida real, eran también un símbolo de un momento de nuestra historia, incluso continental. De manera que es un libro también muy oportuno y que mira muy perspicazmente, además con una gran belleza y con una gran complejidad estructural, que la estructura de ese libro es admirable. Hay un momento en que el cura del pueblo, el cura que está llegando al pueblo en el día señalado, empieza curiosamente la novela, que es una novela, una gran novela de la violencia colombiana, con un diálogo entre el cura que está llegando al pueblo y el enterrador, ¿no? Él pasa junto al cementerio y está el enterrador allí. Un enterrador que además curiosamente es manco, ¿no? Le falta una mano o un brazo, y que termina diciendo que la pala es su otro brazo, ¿no? Se le ha convertido en su otro brazo. Pero en algún momento el cura dice una frase, de esas frases que traen las novelas de Manuel Cura Menudo, que son de una capacidad de síntesis extraordinaria. El cura dice, como al desgaire, los enterradores no deberían tener callos en las manos. Esa frase abarca, yo creo que la historia posterior de Colombia de una manera muy visionaria, ¿no? Los enterradores que tienen callos en las manos revelan profundamente el país que hemos vivido y padecido desde entonces. Entonces, el día señalado me parece que capta, no digamos que temprano, porque los años 50 ya habían sido años de una terrible violencia, esa situación de una violencia que venía como por quedarse, por lo menos durante mucho tiempo. Y ahí de Tango, que es la tercera de las 4 novelas, muestra lo otro que también es Colombia y que también es muy el momento en que la escribió, ¿no? Que ya no es el campo y la violencia en el campo, sino el mundo urbano que empieza a crecer o que va creciendo, y los conflictos que en el mundo urbano van apareciendo y de los que
la música del fondo es el tango, de manera que a mí me ha parecido recientemente que es un escritor muy perspicaz, muy profundo y tremendamente conectado con nuestra historia y con nuestra realidad, y que estos son libros que no son, digamos, testimonios de una época, sino que los leemos hoy, desde hoy, y desde nuestra sensibilidad contemporánea. Ese mundo de Dora y Pablo aparecía en su conversación cotidiana, es decir, ese mundo del que él provenía, ese mundo al que se resiste el protagonista de la tierra éramos nosotros, o el que ya se da cuenta que la violencia empezó a carcomer en la sociedad, y evidentemente el mundo del tango que nos diste nuestras hoy fehacientes en tu, ¿cierto? Pero ese mundo hacía parte de su conversación, de su memoria, era un hombre, como dice William, y todo el mundo que lo conoció dice que era un hombre de una conversación extraordinaria, de un humor, es decir, así como respiraba literatura y amaba la música y decía que si no hubiera sido escritor, hubiera sido músico, era parte de su cotidianidad, tenía memoria constante de esa textura, de ese mundo que le había tocado en su infancia, en su adolescencia. Sí, total. Manuel, digamos que podríamos decir que cuando yo lo conocí, obviamente la tierra para nosotros era parte del pasado, pero él constantemente se refería a ese pasado. Lo mismo con Aire de Tango, pues Aire de Tango fue una vivencia total de Manuel, que le gustaba estar con gente de todos los estratos hablamos hoy, yo no sé cómo estamos, de todos los niveles sociales, digamos, pero Guayaquil, por ejemplo, fue una presencia para él. E incluso la anécdota que contó ahora Mate de la subasta pues, del ternero, tiene mucho que ver con todo ese mundo de los de las personas que hablan quieta Margarita, de los colombianos. Él se sabía discursos completos. En Aire de Tango, por ejemplo, esos discursos de culebrero que por eso hacía porque él se lo sabía, tenía una memoria prodigiosa, impresionante, tanto como la de William, porque ustedes no se imaginan la belleza que era alguna noche de chimenea, y entonces estos dos haciendo una especie de duelo de los poetas. Eso era la cosa más bella. Empezaba Manuel con una barba y entonces seguía después William y después otros, y se sabía, Manuel por ejemplo se sabía partes de la vorágine completas, pero completas. Y todo eso lo incorporaba en la vida, porque no es que él fuera, yo diría que por ejemplo Aire de Tango es un retrato de cómo hablaba Manuel. Ir y venir en el recuerdo, de para atrás, de para adelante. Jairo está ahora y está aquí frente a ti como un guapo y van a empezar a sacar los cuchillos, y de pronto tú brinca al momento en el que Jairo está apenas saliendo de su pueblo, del vientre de su mamá. Así hablaba Manuel. Manuel no era una persona que hablara como linealmente, sino que todo el recuerdo estaba incorporado en su manera de conversar. Y contaba muchas historias de cuando ellos estaban chiquitos, del salao, porque ellos vivieron en una casa donde había salados, entonces tenían que ir a cortar el monte, bueno, todo eso, todo el tiempo le estaba hablando. La casa de las Dos Palmas incluso surge de un chiste de uno de los amigos, porque Manuel todo el tiempo estaba hablando de Evangelina, de la crueldad de José Aníbal con ella, etcétera, y contaba eso entre los amigos y volvía a contar hasta que un día el que lo estrepó, que es una maravilla, pues lleno de humor, me dijo: Manuel, nosotros ya nos conocemos de la historia, escribíla. Y entonces fue una cosa, fue como el impulso, fue rarísimo. Bueno, bien, se estaba tomando notitas, pero realmente, como cuando ya decidió que eso ya no le podía caber, además dentro de él, empezó a escribir. No sé si más te A ver, yo creo que hay dos, ahora me acordaste de que Restrepo, en
el que les toca es el poeta. Esas noches nosotros obviamente estábamos muy chiquitos, pero me tocó después en una de las visitas, cuando mi papá llegó ahí, yo le digo como la época del silencio, que fue cuando le dio el derrame, que no pudo hablar, pero seguía siendo absolutamente consciente internamente, pues la mente quedó completamente lúcida. Y en una de estas, después de estar acostado, porque estaba acostado básicamente mucho tiempo, simplemente mirando hacia arriba, imaginándolo, pensando cosas de la vida que nunca pudo llegar a transmitir después. Y se hizo una fiesta de los amigos, una de estas noches que hablaba ahora William, y fueron los mismos amigos que habían estado durante tantas noches, y mi papá en esa imposibilidad de hablar, estaba mi mamá cantando, no sé si alguno la vieron ahora, pero es un repertorio interminable, además hermoso, y estaba cantando y mi papá le dio mucha emoción, como de querer decir lo importante es la canción, que era lo que decía Pepe, pues seguramente otra clase fue mucho más bonito, y dijo como tratando de vocalizar algo como con esa emoción en medio de todo esto, con todos los amigos que me decían, cállate Manuel, no entendemos. Y se murió de la risa porque era como, le estamos quitando el asunto de que yo ya no puedo hablar y seguimos siendo los mismos amigos cuando reímos con un poquito de humor negro de las condiciones de los otros. Y eso era muy bonito, me parece a mí como yo me acuerdo que me reí mucho porque ya tenía obviamente por la edad un poquito más de conciencia de lo que estaba pasando. Y fue muy especial como ver ese asunto de que la vida seguía a pesar de que los dioses le habían cantado la palabra, como dice Luis Mejía. Pero volviendo a la palabra, que apenas me acordé de esa anécdota que me parecía como muy especial de él. Yo creo que hay una cosa muy disidente en los libros, y es los títulos. Yo creo que reflejan cosas de lo que era parte de la vida de él. Lo que decíamos ahora de que el aire de tango era la manera como él hablaba. Igualmente los tangos en la vida de mi papá eran omnipresentes. Nosotros, padre y mi hermana chiquita, se sabe todos los tangos porque tiene una novia y tenía 10 años menos que yo, lo oía todos en los cassettes que compraba mi papá. Se nos sabía las canciones, los que los cantaban, los compositores, le quedó eso como para siempre, además de que la estructura de la novela es muy chévere, y de que yo no lo viví, me imagino que terminaba muchas de esas noches, igual que el que estaba diciendo. Ahorita casualmente estaba hablando, y lo que estaban diciendo de la tierra como nosotros. Yo creo que eso para mi papá, me corregirá, ¿no? Porque es una de mis teorías como hijo, la tierra seguía siendo muy él. Yo creo que el hecho de que al momento en que le dijeron, cuando se volvió de Centroamérica, de la barba verde que estaban hablando, se volvió a Colombia pensando que tenía cáncer, bueno, le dijeron que tenía cáncer, pasó ese susto de que en esa época de los que les daban cáncer se morían casi todos. Esa segunda oportunidad que le dio la vida, que no tuvo cáncer y iba a seguir viviendo, y de las primeras cosas que hizo fue buscar una finca, un lugar donde volver al campo, un lugar donde volver a la tierra. Entonces yo creo que esos es como esos momentos importantes de la vida en los que yo tengo como esta segunda chance. Yo qué voy a hacer, voy a volver al lugar del cual me sacó la crisis, pues, la gran depresión y demás, y la violencia nos sacaron, pues, antes de la violencia de la crisis, lo sacaron del campo, era este asunto ahora que puedo, voy a volver a la tierra. Y fue cuando llegamos nosotros así, una crisis está muy chévere, saber cómo la contó, pero para que lo contará mejor. Eduardo Peláez, ustedes lo deben conocer, el escritor Eduardo Peláez Gallego, dice todavía una frase, dice que piensa que los dioses le quitaron a Manuel la palabra por la envidia que le daban. Porque realmente Manuel tenía una capacidad además de involucrar a todo el que estaba presente, que era muy hermosa, pero además Manuel tenía una fuerza interna. Él, como dijo Mateo, no pudo volver a hablar, pero sí tenía plena conciencia, y tenía tanta plena conciencia que estando así,
enamoró a su última mujer, pues no fue mujer de él, pero a su última pues, novia, digamos, ¿cierto? Que era la terapista de lenguaje. Ella se enamoró de él a punta de mirada, o sea, así, e incluso se separó del marido, porque pues estaban en ese proceso pues ya de que la vida seguía, de que el amor no se acababa por estar en una ciencia. Entonces él era una fuerza muy impresionante. No, te quería preguntar a ti, William, sobre esa impronta de Manuel con la poesía, con la música y con de alguna manera, alguien que ya lo mencionaste, que es esencial en su obra y a quien se va a perseguir a Guatemala, que es Abraham Jacob. Yo creo que es fundacional esa voz, de alguna manera, interiorizar esa voz e irse a la aventura, buscando esa suerte de mito viviente, periodista, poeta, aventurero, que había ido a huir y exiliarse. Me gustaría que hablaras un poco, porque yo creo que ahí reconocemos algo que en Colombia a veces nos falta, y es que estamos en medio de una tradición. Puede que nos guste a veces, o no nos guste, o peleemos con ella, pero hay una tradición. Yo creo que la música popular y la poesía, en el particular caso de Barbaco, fueron esenciales en su escritura. Bueno, Manuel era como buen escritor antioqueño. Antioquia tiene una característica, tal vez es el país que más la tiene, en la región que más la tiene en el país, donde se le presta una gran importancia, se confiere una gran importancia al lenguaje oral, al aula, ¿no? La literatura antioqueña siempre estuvo persiguiendo el aula popular. En una región donde el aula popular, la capacidad de las personas de contar historias y la riqueza del lenguaje fue siempre notable. Nuestro país no ha sido un país de lectores, pero sí ha sido un país de muy buenos contadores de historias. Por todas partes, y en Antioquia especialmente, hay una tradición de contar historias. Entonces uno siente en la literatura antioqueña desde siempre ese rastreo del habla popular y esa importancia que se le concede a la manera como las personas hablan, como conservan la tradición del lenguaje, el arte narrativo, y uno lo puede sentir por igual en novelistas tan extraordinarios como Tomás Carrasquilla, como F. Gómez, e incluso en el hecho de que hasta la filosofía en una región como Antioquia tuvo una relación muy cercana con el habla popular. Un autor como Fernando González no se entiende sino como alguien que quiere pensar en la lengua en que hablan todos sus contertulios y sus paisanos. Y José Manuel Arango, gran amigo nuestro y gran amigo de Manuel y un gran poeta colombiano reciente, escribió un poema en el que decía, hablando de Fernando González, usó para pensarnos el dialecto que hablamos. Esa característica de la literatura antioqueña está en Manuel muy presente siempre. Él está buscando el habla popular. Y además él mismo era un hablador, era un contador de historias, era un narrador oral extraordinario. Incluso si había que decirle de vez en cuando vaya y escriba, porque parecía satisfacerse con el habla. Pienso que también alguien como Estanislao Zuleta es eso, alguien para quien la oralidad es tan importante, porque pertenece a una tradición cultural en la cual el hablar es fundamental. Y el que ha leído mucho sabe que sí hay que estimular a los lectores para que lean mucho, pero sabe que también hay que traducir un poco a los que no leen todo lo que hemos recibido de los libros. Entonces Manuel pertenecía a esa tradición. Yo siento que en su persecución de Barbacoa por Centroamérica estaba otra de las facetas no solo de Manuel, sino de la literatura antioqueña, porque en el vano después vino Fernando Vallejo, vino a ahondar en ese surco que ya Manuel había trazado en su libro que se llama, creo, El hombre que parece un fantasma,
donde parecía que no había nada más difícil que recuperar lo que habían sido los viajes, las fugas, las errancias, los extravíos de Baja Jacob por Centroamérica y por el continente. Parecía que todo eso se lo había llevado el viento, y Manuel hizo un primer esfuerzo por recoger anécdotas, relatos y textos que había dejado dispersos por los países. Y Vallejo, yo creo que se encuentra un poco ese asunto, después se hizo el trabajo terminado de hacer todo ese rastreo y esa búsqueda de personajes y de reconstruir un hombre a través de los recuerdos que ha dejado en nosotros. Pero eso se debe no solamente a que Manuel tenía una gran memoria y un gran amor por la poesía, sino a que Manuel también era un poeta. Y también fue un poeta, y un poeta en su manera de vivir, y un poeta también en su escritura. Yo me he relacionado, sobre todo con algunas de las novelas de Manuel, como las que he mencionado hoy, pero he leído, por supuesto, sus poemas, tanto su libro de décimas, que está lleno de estrofas muy hermosas y de versos muy hermosos, y un libro de coplas que tiene también El viento lo dijo, se llama. A él le gustaba hacer coplas y le gustaba esa tradición, que es una tradición de la lengua y sobre todo en América, de las cuartetas, de Bonilla, de las coplas, de las que hizo algunas muy bellas también en sus libros. He tenido menos relación con sus cuentos, pero hoy leyendo un artículo que publicó hoy Pablo Montoya sobre Manuel para conmemorar su centenario, me llamó la atención sobre la importancia de los cuentos de Manuel, y entonces tengo esa tarea pendiente ahora de leer los cuentos de Manuel, porque algunos de los argumentos que Pablo trae sobre el valor de la cuentística de Manuel me parecieron muy convincentes y muy estimulantes. Entonces, con esto quiero decir sobre todo pues, que Manuel era un gran hombre de letras, no solo un gran conversador y alguien que vivió en función de la literatura y alguien que dedicó mucho tiempo a formar nuevas generaciones de autores y a estimular a la gente en la relación con la lectura y con la escritura, sino que también escribió unas novelas esenciales, escribió unos poemas muy bellos y tiene unos cuentos esperándonos. La casa es un lugar esencial en muchas de las novelas colombianas y no lo es menos en el caso de Manuel. Y Siruma es un territorio mítico para todos ustedes, lo mencionan todo el tiempo. Siruma quiere decir cielo guayuna, porque él había vivido en Venezuela y había estado trasegando en los años 50. En Venezuela había trabajado en un periódico, de hecho había escrito muchos editoriales en contra de Pedro Jiménez, y al director del periódico lo encarcelaban gracias a él, y a él le daba mucha vergüenza y mucha pena esto, pero el director estaba feliz con Manuel porque decía que eso lo hacía más famoso y el periódico se volvía cada vez más importante gracias a esos editoriales de alguna manera contestatarios y que se resistían a lo militar. A mí me gustaría que hablaran de ese territorio, porque después de ese periplo que lo lleva a Venezuela, que lo lleva a Centroamérica, pasa por México, y viaja a un montón de lugares, vuelve a Antioquia y en el lugar en donde él crea el universo, recrea todo ese universo, desde lo rural, de lo que hemos hablado, hasta lo urbano, digamos, a través de la música y del tango, y de sus viajes, por supuesto, es Siruma. ¿Qué es ese lugar para que ustedes le cuenten a la gente y qué significó ese lugar y qué sigue significando ese lugar en la vida de Manuel? Me hiciste acordar con el director del diario en Maracaibo, que después de que lo sacaban, mi papá escribía un seudónimo en la editorial, encarcelaban al dueño del periódico. Yo volví con Rodolfo, también
la anécdota de mi papá pues, cuando salía y todo en la prensa que daba esto, le decía con mucho gusto vuelvo y lo hago encarcelar para poder seguir escribiendo lo que pensaba en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Y hablando de lo de Siruma, casualmente esta semana hicimos un especial que salió hoy a las 2 de la tarde por Teleantioquia, que está en YouTube, pero ya se puede ver, y fue en la finca, en Siruma, y yo creo que hay uno en el día a día estas cosas se le pasan, digamos allá a almorzar o lo que sea, o de lo que hablamos de la finca es que tiene humedades y que hay que pintarla y se da una ventana, no sé, cualquier cosa de la vida normal, pero en este caso que hicimos este especial y estaba Juan Luis Mejía, el actor de aquí, que hizo una selección de cosas hermosísimas, las cosas que son obviamente en la televisión, de obras completas, y él allá. Y él, por ejemplo, no había ido desde la vez que se enterraron las cenizas de mi papá en un roble que está en la finca. No había vuelto. Y con Eduardo Peláez, que era, digamos, un gran amigo de toda la vida, yo creo que la persona más cercana de los amigos en esta etapa final del silencio, cuando mi papá estaba ya acostado, él se iba a conversar con él en un monólogo y a contarle otra vez y ser como su amigo a pesar de que estuvieran en este momento pues, tan difícil del silencio. Y a nosotros también, en esta parte digamos, del especial, nos sentamos a conversar en la mesa del comedor, a conversar con mi papá. Y después en la sala con Eduardo Peláez, y después en el estudio donde escribía mi papá con Juan Luis. Y había una sensación muy extraña, porque era como si todos tuviéramos un cariño supremamente especial por esos lugares en los que se estaba hablando. Y es como si la conversación llegaba cargada de recuerdos permanentes y con un amor infinito, no solamente hacia mi papá, sino con el hecho de que se acordaran de mi papá en ese lugar en el que estaban todas las fiestas, en el que mi mamá estaba cantando, en el que se hablaba como con un amor de ese lugar, que es como una casa de todos, era abierta a todo el mundo, y las generaciones, diferentes generaciones, no solamente esa en la que estuvo ahí, sino después nosotros en la universidad, por ejemplo, las fiestas de nosotros terminaban en la finca y las de todas mis hermanas igual terminaban allá y siguió siendo como esa casa que siempre dejaba llegar a las personas, siempre recibía en una casa de puertas abiertas permanentemente. Yo creo que eso le genera como recuerdos muy emotivos a todas las personas que estaban allá. La historia de todos modos de cómo llegó Manuel a poder comprar la Siruma es muy linda porque esta es como una novela. Manuel, como les habíamos dicho, decidió conseguir algo, no tenía tanta plata, pero empezó a ver que en un día en el retiro encontraron ellos, porque yo estaba más pequeña, pero yo estaba como por ahí dando vueltas. Encontraron una trovera que se llamaba Cándida, que tenía una tiendecita chiquitica a orillas de la carretera. Ahí ella robaba con la gente que llegara, sentaba a la gente en bultos, y si la gente estaba mucho rato a las 10 de la noche, decía, pues Manuel, ¿sabe qué? Ya le cansé, tenga la llave, me cierra y me pone aquí, haga el apunte era lo que se había gastado. Era una mujer muy especial, entonces Manuel le preguntó, Cándida, por ahí no habrá una finquita, y entonces ya llegó don Manuel. Aquí, niño Manuel le decía, niño Manuel, por aquí sí hay uno, pero es que yo a usted lo quiero mucho, y esa casa tiene espanto. Entonces Manuel dijo, tiene espanto, esa es la precisa, ya vamos a mirarla. Entonces subió, porque ella fue muy cerquita, pero hasta subir así como hay que hacer por varias veces, subió y se encontró una casa casi en ruinas, que ya estaba destinada a ser depósito de maderas. Era una señora que quería vender esa casa porque hacía mucho tiempo le habían pasado cosas, y efectivamente con una historia muy especial. El antiguo dueño de esa casa, en alguna rasca con su mejor amigo,
el mejor amigo le disparó a él y él alcanzó a llegar en mula hasta la casa de Sinoma, Calle Puerto. Entonces ya todo eso era, me pareció una novela de Manuel. Entonces compró esa casa y ya se dedicó él junto con dos personas que eran Juancito y Emilio a repararla, porque él tenía esa tradición de campesina como de reparar las cosas. Entonces primero el techo, y él subía al techo y reparaban las tapias, y reparaban los pisos, etc. Y esa era la Sinoma de ahora. También pues Manuel mantenida, como dice Mateo, pues a veces compleja, pero por nosotros. Es lindo, pues, como que nosotros les digo una casa, y no es cualquier casa, sino una casa con historia. Bueno, yo voy a cerrar este diálogo agradeciéndoles, por supuesto, ya nos quedan apenas 2 minutos, leyendo un recuerdo de uno de sus amigos que aún sigue vivo, que se llama Guillermo Angulo, que tiene 98 años y escribió lo siguiente en un libro que publicamos hace un tiempo. Solo más tarde, ya casado con Dora Luz, se empezaron a gozar en la finca las delicias de la luz eléctrica, mucho mejor para leer, la cocina no ahumada por la leña y el baño con agua caliente. Cuando llegamos nos presentaron a Pepito, un confianzudo pavo que habían comprado para sacrificar en Nochebuena y que con gran tranquilidad acabó parándose en la cabeza de mi mujer, seria y florentina. Yo le expliqué a Manuel que no nos podíamos comer a Pepito, porque tenía nombre y además estaba viviendo con la familia. Era como comerse a un amigo. Que los pavos había que comprarlos en el supermercado, anónimos y desplumados. Pero él quería primero emborracharlo y luego corretearlo como hacía en su finca, porque decía, así sabía mucho mejor. La idea del no sacrificio empezó a darle vueltas en la cabeza a Manuel y un día me dijo, maestro, he estado pensando en lo de Pepito. Imagínate que me trajeron los primeros 6 ejemplares de Soledumbres, mi libro de poesía, y Pepito se encaramó en ellos y con todo desprecio se cagó en mi poesía. No es que me importe lo que piense Pepito de mis versos, pero van a pensar que matarlo fue una venganza contra un crítico exigente. Respeto a los críticos, aunque no esté muchas veces de acuerdo con ellos. Buenas tardes. Se acabó.